Ondas del Meta presenta folios de economía. La desocupación en Colombia está al 10,3% y Villavicencio al 9,7% junio de 2024. El año pasado la desocupación era al 9,3% y aumentó con una unidad porcentual al 10,3%. Mirábamos una tendencia de que la desocupación cada vez, o en el transcurso de los años del 2020 al 2023, pasó de estar al 20,4% al 9,3%. Y en estos 3 años, de estar en el 2021 al 14,6%, luego en junio de 2022 al 11,3%, y pensábamos de que iba a continuar el mercado laboral sobre el 9%. El año pasado, como mencionábamos, estaba al 9,3%, este año está al 10,3% y aumentaron los desocupados con una unidad porcentual de más y se revierte la tendencia de recuperación del mercado laboral en cuanto a ocupados también. Pero centrándonos en el tema de la desocupación, observábamos que en el 2016, por ejemplo, era el 9,2%, en el 2016 era el 9%, en el 2018 era el 9,3%, en el 2019 el 9,7% antes de la pandemia o esta situación problemática también de emergencia de salud pública. Luego, con la reactivación, los paros que ocurrieron en el país, la situación geopolítica internacional, pues el mercado laboral venía recuperándose. Había salido de estar a un 11%, por ejemplo, un 14% y llegaron a un 3% para aumentar a un 10,3% la desocupación. Pues qué va a pasar con la economía y principalmente con los desocupados y cómo será esa generación de empleo o de ocupación ahí. En cuanto a la ocupación o los que están ocupados de 2023 a 2024, ahí varió o pasó de 58,3% a 57,2% y son pues menos son más son menos los ocupados, los cuales disminuyeron con el 1,2% de 58,3% a 57,3%. Eh, y la relación entre la población en edad de trabajar con la fuerza laboral con una reducción del 0,6%, lo que se entiende la tasa global de participación, del 64,3% al 63,7%. También disminuyó con el 0,6% a nivel nacional. El DANE está incluyendo otra medida compuesta. Esta es la subutilización de la fuerza de trabajo y según la Organización Internacional del Trabajo, lo que se entiende por la incapacidad de la economía para crear ocupación a quienes no están satisfechos por ingresos, horas, capacidades, además con los que quieren trabajar pero no lo están, así estén disponibles, pasó de estar en 23,4% a 23,1%, el 0,2% encontró otras posibilidades de ocupación más acordes con sus competencias, duración y dedicación. Miraremos en cifras absolutas cómo fue esa mejor ocupación que tuvieron los subocupados y que se define quienes están o quienes responden en la gran encuesta integrada de hogares como subocupados. La entidad sigue teniendo en cuenta proyecciones demográficas del 2018, todavía no se nota esta novedad de que está disminuyendo la tasa de natalidad en Colombia o el número de nacidos. Todavía no se notan las proyecciones del DANE y en la gran encuesta integrada de hogares, porque nos dice que la población total aumentó de 51.008.000 a 51.531.000. Según proyecciones de la entidad a nivel nacional, son más de 523.000 las personas que nacieron o que... ya miraremos cuántos están en edad de trabajar y pasaron a la fuerza de trabajo. Pero si harán un aumento demográfico de 523.000 personas que pasaron de 51.008.000 a 51.531.000. Pueda que se hayan nacionalizado migrantes o algo así, pero si nos hablan de un aumento demográfico de 523.000 personas con pasar de 51.008.000 a 51.531.000. Así la población en edad de trabajar, comparada con el año pasado, cuando eran 39.524.000 a 40.100.000 más 576.000. Aumentaron los que están en edad de trabajar. La fuerza de trabajo de 25.427.000 a 25.545.000 más 117.000. Población ocupada de 23.052.000 a 22.921.000 menos 130.000. Los desocupados de 2.000.000
375.000 a 2.623.000 más 247.000. Entonces, como notamos cómo pues aumentan los desocupados con 247.000, mientras que los ocupados disminuyen menos 130.000. La población fuera de la fuerza de trabajo, estudiantes dedicados a oficios del hogar, pensionados, jubilados, rentistas, incapacitados, de 14.096.000 a 14.555.000 más 459.000. Entre esos sí que responden que tienen el potencial de trabajar 1.865.000 a 1.624.000 menos 241.000. En cuanto a los subocupados que se dedican menos de 42 horas a sus ocupaciones, responden que tienen más capacidades para desempeñar otros trabajos de 2.135.000 a 2.039.000, son menos 95.000 aproximadamente, y por eso la medida compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo pasó de 23,4% a 23,1%, el 0,2%. Esos subocupados que logran ocuparse en mejores trabajos y donde pues la remuneración pueda que sea un poco mejor o esté más acorde a sus funciones o trabajen pues las 42 horas. Esto es la población que 95.000 más o menos encontraron una mejor oportunidad. Pero ¿qué actividades fueron las que dejaron de ocupar y cuáles ocuparon más? Pues resulta que donde más aumentaron los desocupados en la actividad fue Administración Pública y Defensa, Educación y Atención de la Salud, con 172.203 personas que dejaron de estar ocupadas ahí. La construcción perdió 129.491 ocupados. Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, 109.653 ocupados. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades y servicios, 105.802 ocupados. Comercio perdió 32.389 ocupados. Lo que es servicios públicos o suministro de gas, agua y gestión de desechos, 29.796 menos 29.796 ocupados, y transporte y almacenamiento 24.592 desocupados. Hay que destacar que los que sí crearon empleo están industrias manufactureras con 152.761 empleos nuevos, ocupados nuevos. Información y comunicaciones con 124.305 ocupados más. Y alojamiento y servicios de comida con 85.251 ocupados más. Actividades inmobiliarias 76.984 ocupados más, y actividades financieras 2.860 más, 2.860 más, y lo que es silvicultura, caza y pesca, ganadería, caza y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 16.418 más. Es probable que industrias manufactureras en sus 152.000 haya impulsado o se haya visto impulsada por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que generó 16.418, pero vemos que la industria está muy alejada de la desocupación, ejemplo, en transporte y almacenamiento, y lo mismo en comercio, que tanto transporte y almacenamiento perdieron 24.192 ocupados, y comercio y reparación de vehículos perdieron 32.389 ocupaciones. Entonces, no se ve que industrias manufactureras tenga una correlación con haber creado, pero sí sorprende que esté generando, impulsando la ocupación con 152.000 ocupados más, 152.761 ocupados más, y en cambio pues sí queda perdido transporte y almacenamiento. Entonces no se mira que si se genera empleo en industrias, pues si de pronto también generó en transporte y almacenamiento, que también tendría que verse con la productividad en volúmenes y en valores en cada uno de esos sectores. Pero aquí en cifras de mercado laboral no notamos o por conjetura no. En cuanto a lo que tiene que ver con turismo, lo que es alojamiento y servicios de comida, que ya ha generado 85.251. Todos sabemos que junio es una época de mitad de año, de vacaciones, tiene dos festivos como San Pedro y San Juan, que son más que nada pues temas turísticos. Esto a nivel nacional probablemente tuvo un impacto en la creación de empleo ocupados con 85.251,
pero lo que son artísticas perdieron 105.802 ocupados. Y esta pérdida de 105.802 ocupados, pues no se mira tampoco de que alojamiento y servicios de comida pues haya impulsado o haya generado también en actividades artísticas, entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios cuando perdieron 105.802 ocupados. Eso es como una de las conclusiones que podemos tener en cuanto al mercado laboral y en cuanto a las actividades que, que crearon. Ahí más o menos esas actividades, la desocupación suma 587.000 en comparación con junio de 2023. Es decir, que esas actividades que más perdieron dejaron de ocupar 587.000 personas. En cambio, pues las actividades que crearon 472.000 ocupados más. Hay personas que siguen en la desocupación, más o menos a nivel nacional son 2 millones. 2 millones los que están y ya se estructural o que siguen desocupados, así han manifestado su situación en la gran encuesta integrada de hogares de junio. Ahí son 2.623.000 los que están desocupados y aumentaron con 247.000 cuando el año pasado eran 2.375.000. Este aumento probablemente pues, pueda que las personas pasen de una actividad a otra y con pasar de una actividad a otra, entonces eh, con pasar de una actividad a otra, entonces pues siguen ocupados y demás, algunos que no. Y aquí más o menos uno empieza a tener como esta comparación de cifras como para entender bien el tema del mercado laboral. A nivel nacional, la temporada de vacaciones en junio, por conjetura, creó en la actividad de alojamiento y servicios de comida, entre otras, las que están hoteles con 85.000 trabajadores, como lo mencionábamos, eso también pues, lo encuentran en el texto. Contrario, artísticas, entretenimiento y recreación, otras actividades de servicios con menos 109.000 ocupados más. Se deduce que la industria con más de 152.000 no impuso el transporte y almacenamiento que dejó de ocupar con menos 24.000. La mitad de la población en Colombia está en informalidad, se habla del 55,8% y esos son 12.836.000. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, ahí es un poco diferente porque se habla de que 5.217.000 están en la informalidad y los formales son 6.963.000, es decir que en las ciudades tenemos más o menos por 1 millón de diferencia, un poco más de formales. Pero sigue siendo, pues, en realidad llama la atención que la mitad de la economía casi que en todo el país funcione o sobre el 40%, sobre el 50%, casi que de todas las ciudades y las actividades, la mitad pues funciona en la informalidad. En Villavicencio los formales son 119.000, el 47,9% son 119.000. Y los informales son 129.000, el 52,1%, disminuyeron el 2,2% en el trimestre de abril-junio, en el trimestre de abril-junio de 2024, es decir que 5.000 se formalizaron. Ahí tuvimos una reducción de la informalidad, la cual pasó, como lo mencionábamos, del 54,3% al 52,1%, que viene a ser el 2,2%, y son 5.000 los que lograron se formalizaron o hacen parte ya de actividades mucho más organizadas y más ajustadas como a la ley y cosas como estas, y a tributar y demás, y seguridad social. En cuanto a la población juvenil, las personas entre 14 y 28 años por cifras del censo 2018 serían más de 11.484.000. En el total nacional en el 2024, trimestre abril-junio, el 17,7% están en desocupación, 2.032.000 y aumentaron con el 1% comparado con el 2023. En Villavicencio son aproximadamente 120.000 los jóvenes. El 15,4% está desocupado, serían 18.000 aproximadamente y disminuyeron con el 1,6%. Hay que entender que la desocupación en Villavicencio, a diferencia de una ciudad, por ejemplo, como Quito, donde el 39,5% está desocupado, pues en Villavicencio es el 15,4%. El año pasado estaba el 17% y pasar al 15,4%, pues ahí tuvieron una disminución del 1,6% los jóvenes que estaban en desocupación. Más o menos 18.000 se ocupan de 120.000, que son, algunos solamente harán parte de los que están fuera de la fuerza de trabajo, entonces están estudiando. De estos 120.000 jóvenes hay un porcentaje que busca empleo, que está con la intención de empleo,
o que está desocupado y tampoco está estudiando y que son el 15,4%, 18.000 aproximadamente. Llama la atención que a nivel nacional se habla de que son 11.484.000 los jóvenes y esos 2.032.000. Y cuando revisamos la cifra de desocupación a nivel nacional son 2.623.000. Es decir, que en su mayoría los desocupados son jóvenes. Y no, la diferencia no es mucha. La diferencia son como 500.000 de otras edades mayores de 25 años, que están, pero la mayoría son jóvenes los que hacen parte de esa desocupación. Entonces sí genera como, pues, inquietud y dejamos como las cifras en presente tanto en el texto como en este audio y video con una explicación un poco más detallada y con comentarios que hacemos en cuanto a la publicación. Resulta que el DANE pues mide el mercado laboral en 32 ciudades capitales de Colombia. El promedio de la desocupación es el 10,3%, entre estas Leticia los desocupados son el 3%, mientras que en Arauca el 29,9%. En Villavicencio es el 10,5%, si tenemos en cuenta las 32 ciudades capitales, los promedios que resultan ahí. Villavicencio más o menos la desocupación para el mes de junio y sería el 10,5%. Muy distinto el promedio tasa de desocupación en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, donde la desocupación está con el 10,3% y disminuyó en comparación con el año pasado el 0,1%. La capital del Meta, entre estas, con el 9,7%, disminuyó con el 0,8%. En Neiva el 9,3%, el 3,3% logró ocuparse, que en Neiva estaba al 12,6%, mientras que Ibagué con el 14,9%, y de desocupados, el 1,3% se logró ocupar en el trimestre abril-junio. En 2023 hay que entender que Ibagué, un poco Neiva, pues tiene unas características similares a Villavicencio en números de población y también por ser ciudades intermedias. Aquí pues la desocupación es menor en Neiva con el 9,3%, la desocupación como tal y teniendo en cuenta las demás edades, y Villavicencio al 9,7%. Entonces, Villavicencio pues presenta una situación entre las 23 ciudades un poco más favorable en generar ocupación y en disminuir la desocupación. Observado este trimestre de abril-junio, aquí mencionamos junio porque hacemos como énfasis en el mes de junio, pero este gráfico de la tasa global de participación, los ocupados y los desocupados, ¿qué nos dice en solamente centrándonos en la desocupación? Que no se veía tal nivel de desocupación o de más ocupados en comparación, por ejemplo, con el 2016, cuando la tasa de desocupación era el 12,7%, la ocupación era el 60,7%, y este año, en junio, en este trimestre, abril-junio, era el 61,3%. Y estamos teniendo mayor ocupación. Incluso la tasa global de participación se aproxima un poco a la del 2016, cuando era el 69,5% y está el 67,9%, que había algunos cambios demográficos en la fuerza de trabajo, en la población en edad de trabajar, pero sí notamos que es una ciudad que está ocupando mucho más. Con el año pasado, para este periodo, entre las 23 ciudades estaba al 10,5% la desocupación y con pasar al 9,7%. Y en esto, según pues, este promedio de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la serie histórica disponible muestra que en el 2024, en comparación con el 2023, en Villavicencio la desocupación disminuyó con el 0,8% y la ocupación aumentó con el 1,2%. La relación entre la población en edad de trabajar y la fuerza de trabajo, la tasa global de participación aumentó el 0,7%. Mes a mes, la desocupación permanece invariable al 9,7% en los trimestres marzo, mayo y abril, junio de 2024, según la medición relativa de los porcentajes. La medición absoluta de 26.389 personas desocupadas a 26.838 más 449 desocupados en comparación con lo que es marzo, mayo y abril, junio. Si tuvimos como un aumento de desocupados, más o menos 449 en comparación en este año, entre marzo, mayo y abril, junio, pero muy distinta la comparación con abril, junio 2023 a 2024. Los desocupados eran 28.385 a 26.838. 1.448 logran ocuparse. La economía llegó a generar más o menos
1.448 empleos o trabajos en comparación con abril-junio de 2023 a 2024. Logra generar 1.448 ocupados, con pasar de 28.385 a 26.838, mientras que pues es mayor la población que se ha formalizado, aproximadamente 5.000 se formalizaron. Entonces estamos formalizando un poco más y también generando no tanto, más o menos entre 1.400 ocupados de más en comparación con el año pasado. Esto hay que destacarlo y mencionarlo porque notamos un entorno muy positivo en la ciudad, muy avance y por supuesto generando mayor ocupación tanto en jóvenes, un poco más, pues hay el tema de la formalidad y por supuesto de que pues, pues se puede entender como un mejor dinamismo entre otras ciudades. Año a año la población total ya en proyecciones pasó, y pues, en proyecciones demográficas, de 513.140 a 516.578, con más de 3.438. La población en edad de trabajar de 402.276 a 407.024. La población en edad de trabajar de 402.276 a 407.024, más 4.748. La fuerza de trabajo de 270.133 a 276.329, más 6.196. La población ocupada 242.748 a 249.492, más 7.744. Fuera de la fuerza de trabajo, 132.142 a 130.694, menos 1.448 de los que estaban fuera de la fuerza de trabajo. Notamos aumento, notamos aumento de los que están en la fuerza de trabajo con 7.000, mientras que están los que están fuera de la fuerza de trabajo con menos 1.000. Entonces aquí hay personas que han salido de educarse y han integrado la fuerza de trabajo, pero han sido 7.744, y mientras que la fuerza de trabajo son 1.448. Los potenciales, quienes están fuera de la fuerza de trabajo, como pensionados en educación, o pueden ser rentistas o incapacitados, de estos manifiestan casi que 8.033, y son menos 1.000 comparado con el año pasado, 756. Disminuyeron quienes hacen parte de esta fuera de la fuerza de trabajo pero creen tener el potencial de trabajar. Disminuyeron con pasar de 9.789 a 8.033, con menos 1.756. Los subocupados, que trabajan menos de 42 horas y que creen tener mayor capacidad de desenvolverse o desempeñarse, estos de 21.369 a 23.145, más 1.777. Estos aumentaron. ¿Qué actividades generaron más ocupación en Villavicencio y el por qué está al 9,7% la desocupación ahí? ¿Por qué está la desocupación al 9,7% y qué actividades generaron más en ocupación? Entonces tenemos transporte y almacenamiento, que generó 3.593 ocupaciones. Comercio y reparación de vehículos generó 3.319, y ahí vemos cómo de pronto puede que el transporte haya impulsado el comercio, como el comercio también haya impulsado el transporte, y es llamativo pues ver esas dos actividades, porque ahí puede estar el impulso de la economía. La administración pública generó 2.244, información y comunicaciones 1.651, muy diferente al contexto nacional. La industria manufacturera generó 1.294 ocupaciones. En cuanto 1.294 ocupaciones, en cuanto a alojamiento y servicios de comida, el tema del turismo generó 934 ocupaciones, mientras que actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, 868. Muy cerca, muy próximos. Vemos como un impulso, una especie más por conjetura de correlación entre lo que es transporte y almacenamientos con sus 3.593 ocupaciones, y comercio y reparación de vehículos con sus 3.319 ocupaciones. Vemos que hay como un impulso en esas dos actividades, y lo otro es que también
Sí, alojamiento y servicios de comida generó 934, pues actividades artísticas, entretenimiento y actividades de servicios generó 868. Y aquí se nota, pues, se nota, pues, que el lugar, que el lugar de Villavicencio está impulsando el turismo. La actividad del turismo se nota acá y más o menos esa actividad del turismo generó casi que 1.700 ocupados más, solamente observando alojamiento y servicios de comida y que se miran muy, muy próximas, muy impulsadas, y lo mismo transporte, almacenamiento, comercio y recreación. Eso es lo que nos puede decir, lo que es una conjetura que nosotros sacamos. Perdieron o dejaron de ocupar construcción con 4.644, ahí seguido de servicios públicos con 2.042 y actividades financieras con 429. Hay que entender que la construcción pues también depende mucho de la actividad financiera en cuanto a disposición de créditos hipotecarios y demás, y también pues los que todas estas posibilidades de inversiones en construcción, pueda que sí, pueda que no. Hacemos conjeturas, presentamos cómo están las actividades para tener ese tipo de conclusiones que también como lectores pueden tener. Presentamos las cifras del mercado laboral en Colombia, la desocupación de junio. Estas cifras las publicó el DANE el día 31 de julio, correspondientes a junio, y eso es lo que podemos presentar a la fecha y las que están disponibles para conocimiento de la ciudadanía y de los oyentes y los lectores. Esto es Ondas del Meta, folios de economía. La desocupación en Colombia está al 10,3% y el descenso al 9,7%, junio de 2024. Que estén muy bien. Me pueden llamar, pero no me dan par de rayas. Si me pega buena vida.